Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nick. Gracias. ¿Qué tal, Henry? Buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy. En la clase del día martes les explicaba que el derecho notarial prácticamente se centra, el derecho notarial 2, perdón, se centra en el artículo 8 del Código Notariado, es decir, de que acá vamos a ver los instrumentos públicos y los documentos notariales, o sea que todo lo que redacta el notario a esos documentos notariales. Dijimos de que hay unos que van dentro del protocolo, a los cuales también se les denomina como intraprotocolo o intraprotocolarios, y otros que van fuera del protocolo, que se les denomina extraprotocolo o extraprotocolarios. De conformidad con esto que estamos explicando, si nos damos cuenta, el primer tema, que son los elementos personales del instrumento público o del documento notarial, son las personas que van a intervenir en la función notarial o en auxilio o en ayuda del notario para realizar ese instrumento público o bien el documento notarial. Entonces, estamos hablando que los instrumentos públicos, les decía que se refiere, de acuerdo al artículo 8, la escritura pública, que creo que es el segundo. Vamos a verlo acá de una vez. Aquí los tengo yo bien marcado. El segundo tema sería la escritura pública, que está en el artículo 8. El tercer tema tendría que ser el acta de protocolación o la toma de razón. El acta de protocolación. El otro tema sería la toma de razón. Aquí está, toma de razón de legalización de firmas. Ahí estamos con el artículo 8, que es lo que va dentro del protocolo. Sin embargo, por acá vimos otro tema que es el acta de legalización de firmas, y se los coloqué en otro colorcito, porque el acta de legalización de firmas, igual que el acta de legalización de documentos o de copia de documentos, así como el acta notarial, son los que van fuera. Aquí está el acta notarial, son los que van fuera del protocolo. Entonces, de acuerdo a esos temas que vamos a ver en el curso, nos queda más claro lo que estamos explicando. Es decir, entonces, que ahorita estamos viendo los elementos personales que van dentro de ese instrumento público o documento notarial. Y ayer me decían ustedes de que están las personas determinados como sujetos o partes, tanto de, por ejemplo, una compra-venta, el comprador, el vendedor, los testigos, alguien me mencionó de los colindantes, sin ser parte auxiliante del notario, pero se mencionan dentro del instrumento público. Dijimos de que esta persona es determinada como sujeto o como parte, y cuando la persona que está interviniendo pues va a intervenir en forma individual o en representación de alguien, si comparece en nombre propio, pues lo está haciendo en forma individual, y si comparece en representación de alguien, tenemos que hacer la calificación de esa representación. Y cuando comparecen en el instrumento público son los comparecientes, y los comparecientes deben de comparecer de conformidad con su documento personal de identificación. Y si no tiene documento personal de identificación, pues va a tener un pasaporte, o bien va a ser conocido el notario o por dos testigos de conocimiento.
También se les denomina otorgantes porque uno otorga y un derecho y el otro otorga el precio de esa o la obligación que tiene por lo que está recibiendo, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos, ¿será que hay alguna diferencia entre otorgante y compareciente o compareciente y otorgante? Pues estamos hablando posiblemente de la misma persona o de personas diferentes, depende, porque hay quienes que comparecen en el instrumento público y otorgan un derecho y hay quien va a comparecer pero sin obligarse en el instrumento público. Compareció. ¿Quién comparece en un instrumento público sin obligarse en el mismo? De lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Quién comparece en un instrumento público sin ser parte y sin obligarse en el mismo? ¿El notario, licenciado? Bueno, el notario sí está obligado, de alguna manera tiene esa harta obligación de hacer el instrumento público y bajo su responsabilidad, ¿verdad? Y al notario lo está auxiliando, están interviniendo, digamos, las dos partes, el vendedor y el comprador, dijimos en la compraventa, y ellos sí están compareciendo y otorgando, porque uno comparece y otorga el bien y el otro comparece y otorga el monto, el precio. Pero puede haber alguien más que va a comparecer que sin ser parte en ese instrumento, pero sí está compareciendo. O sea que comparece, pero no es otorgante. ¿Quién sería? ¿El gestor? Un gestor de negocios. Porque él compareció, pero él no es parte, solo está haciendo la gestión. Está compareciendo como gestor de negocios. Ahí está otro. Un testigo. Los testigos también. Entonces, están compareciendo sin ser parte, ¿verdad? Ahora, continuamos acá con el otro. El requirente o requirentes van a también a auxiliar al notario o van a intervenir en el documento notarial. En las actas notariales hay un requirente, el que requiere esa función notarial, pero no se le vamos a denominar requirente en los instrumentos públicos. En una compraventa no va a ser requirente, sino que va a ser compareciente u otorgante. Calidades para intervenir. Bueno, ¿y quiénes van a intervenir en esos documentos notariales, en esos instrumentos públicos? Los otorgantes, comparecientes, requirentes deben reunir los siguientes requisitos para intervenir: la identificación con sus datos, la fe que el notario los conoce, ¿verdad? O bien hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y plena capacidad legal. Yo les decía de que alguien en un momento decía, ¿y por qué esto de estar viendo la capacidad si ya sabemos que toda persona tiene capacidad? No. De conformidad con el Código Civil hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Sin embargo, el que no tiene la capacidad para actuar como tal legalmente va a ser representado por otro. Y de eso vamos a ver, de esas representaciones. Continuamos con los que intervienen entonces en los instrumentos públicos. Están los intervinientes o auxiliares, que son las personas que ayudan al notario en la realización de un instrumento público. Son también denominados como partes concurrentes, porque sin ser partes, o sea que hay comparecientes otorgantes y comparecientes concurrentes, ¿verdad? Porque los que comparecen o concurren, porque sin ser partes y sin obligarse en el negocio jurídico, comparecen en el mismo. Ya me mencionaron ahí a los testigos y a los gestores de negocio, por ejemplo. Los auxiliares del notario se clasifican en estos auxiliares o intervinientes. Entonces están los testigos, intérpretes, traductores jurados y peritos. Ahora bien, los testigos están determinados en los artículos 29, numeral cuarto, numeral 12 y en el artículo 51. Voy a ir a mi código aquí, vamos a hacer una anotación. Eso les va a servir a ustedes. En el artículo 29. Porque como ustedes tienen su código, ustedes pueden anotar ahí, hacer todas las anotaciones que consideren
convenientes. Aquí está. Artículo 29, numeral 4. Si alguien me ayuda a leerlo, lo vamos a comprender de mejor forma. Artículo 29, numeral 4. Artículo 29, numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Gracias, Jessica. Quiere decir de que por dos testigos conocidos por el notario o conocidos del notario. A esos testigos entonces se les denomina como testigos de conocimiento. Pueden anotar ahí donde dice dos testigos conocidos por el notario de conocimiento, ¿verdad? O abono, así se les denomina. Testigos de, ya vamos a ver la denominación más adelante. Testigos de conocimiento o abono. Luego el numeral 12. Si hace favor de leerlo algún otro compañero, le agradezco. Gracias, Jessica. Las firmas de los notarios, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario ya firmado por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente en un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muchas gracias. Gracias, Yoli. Vean pues esto, qué interesante. El numeral 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan en el instrumento público. Y la del notario, precedida ante mí. O sea que toda vez hayan firmado las personas que intervinieron en el instrumento público ante mí y firma el notario. Por eso les decía que puede utilizar el notario el sello o no, porque no lo establece acá que se utilice, ¿verdad? Entonces, por mí y firma. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, dijimos de que si no sabe, pues no sabe hacerlo. Y si no puede, aunque sepa, no lo puede hacer porque hay una imposibilidad. Pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho. Pondrá, ¿verdad? O sea que pone la impresión digital, así lo establece el código. Pondrá la impresión digital del dedo pulgar derecho y en su defecto otro. Pero hay que especificar que está colocando otro, puede ser el pulgar izquierdo o el índice derecho. Ejemplo, que especificará el notario firmando por él un testigo. A ese testigo se le llama testigo de rogación o asistencia. O a ruego, testigo a ruego. Testigo a ruego, de rogación o asistencia. Pero ojo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieron firmar, pero si estos otorgantes son de una misma parte, o sea que si son dos vendedores, dos compradores, solo interviene un testigo a ruego firmando por por la parte vendedora y le colocamos así que firma el testigo civilmente capaz, hábil e idóneo, fulano de tal, de mi anterior conocimiento, para no identificarlo. Quien firma por la parte vendedora. Solo un testigo está interviniendo por todos los que no pueden firmar o no saben firmar. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí ante mí. Es decir que vamos a ver en estos instrumentos, por ejemplo, en la toma de razón,
y en el acta de protocolación, por mí ante mí, si solo el notario está interviniendo. Más adelante vamos a ver en esos temas específicos, ¿verdad? Y en las actas notariales, por ejemplo, ante mí, pero cuando es una legalización de copia de documentos, entonces en esa legalización, acta de legalización o auténtica, por mí, ante mí, porque solo el notario está interviniendo en la legalización de esos documentos. Nos faltó uno, el artículo 51. Vamos a ver de una vez el otro tipo de testigos, el 51. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. Entonces, el notario podrá asociarse de testigos instrumentales. Ya habíamos anotado los dos. Nos hacía falta testigos instrumentales. Ya vieron, ya anotaron ahí el chivito de los clases de testigos, ya lo tienen ahí en el código notariado. Bueno, los otros son los intérpretes que están en el numeral 6 de dicho artículo 29, código notariado, los traductores jurados en el numeral 6 del artículo 26 y los peritos que pueden ser como, por ejemplo, un ingeniero que realiza un plano, es considerado como un perito. ¿Quién otro podría realizar un plano y que está determinado en la ley que puede, en lugar de un ingeniero, quién otro podría hacer un plano? ¿Un arquitecto, Lick? Un arquitecto también, Ronnie, podría realizar un plano y nos va a servir el plano para realizar el instrumento notarial, ¿verdad? Ahora bien, también el notario puede ser auxiliar. ¿En qué momento? Cuando va a auxiliar en un juzgado, un órgano jurisdiccional, a un juez, más va a auxiliar en el juzgado, por ejemplo, en los juzgados de civil. De igual forma como el notario puede auxiliarse de otras personas en su actuación notarial, también el notario puede ayudar o auxiliar a la administración de justicia cuando sea requerido. Y hay algunos artículos acá del Código Procesal Civil y Mercantil, el 33, 71 y el 298, que regulan las actuaciones judiciales del notario. Y estas actuaciones son, por ejemplo, notificaciones. Cuando nosotros estamos realizando algún proceso y como la notificación, si la hace el órgano jurisdiccional y con tanta carga de trabajo que pudiera tener, se le va a hacer más complicado ir a hacer esa notificación. Venimos nosotros y proponemos a otro notario o una notaria que me auxilie dentro del proceso, la propongo, van a discernir el caso, le van a discernir el cargo. Toda vez discernido el cargo como tal, ya puede hacer entonces la solicitud para hacer la notificación, hace la notificación y rinde el informe de ese requerimiento que se le hizo. Y entonces ya cumplimos con haber hecho la notificación. Entonces el notario aquí sirvió de auxiliar en la administración de justicia. También para hacer algún embargo e ir a hacer ese embargo a notificar, el notario lo puede hacer, todo este propuesto. O para hacer algún secuestro. Esto de los secuestros se refiere a secuestros de, por ejemplo, cuando se ha pedido el embargo de un vehículo y se puede solicitar el secuestro también, que eso también se hace no solo en lo civil, sino que en lo penal. Es un procedimiento, ¿verdad? De que toda vez esté decretado el embargo. En otras palabras coloquiales, uno puede ponerse pilas para ver de qué manera secuestran el vehículo, ¿verdad? Entonces, ahí interviene el notario también como auxiliar de la administración de justicia. Los intérpretes también ayudan al notario, porque cuando alguna de las partes ignora el idioma español, es nombrado por esta parte. De preferencia deberá ser un traductor jurado, el intérprete, aunque no necesario, ¿verdad? La diferencia entonces entre el intérprete y el traductor jurado es
que quien normalmente solo traduce lenguas o idiomas mayas es un intérprete y no es obligado a que tenga título que lo avale, porque el conocimiento que tiene es amplio, suficiente para hacerlo. Mientras que el traductor jurado sí va a traducir idiomas extranjeros, por consiguiente sí necesita de título profesional que lo avale. Y el trámite para adquirir el título de traductor jurado lo debe de hacer. Entonces, aquí hay algo importante para ustedes. Realizar este trámite para adquirir el título de traductor jurado. Les voy a dejar que se ganen ya los primeros 5 puntos. ¿Cuál es el trámite para realizar o el trámite para poder adquirir el aval o el título de traductor jurado? Solo es cuestión de que ustedes lo realicen de la manera que ustedes crean conveniente, así bien explicadito con un esquema, y me lo envían ahí al correo. De una vez vamos a anotar aquí el correo. No, mejor se los voy a mandar, así queda, y mejor les voy a enviar toda la información y con el punteo y para qué fecha. Pero esto está interesante, el trámite va a adquirir esto de traductor jurado. Bueno, continuamos con los testigos. Son auxiliares del notario también los testigos, porque deben estar presentes al momento de autorizar o de realizar o de hacer un instrumento público y que lo asisten para identificar a las personas, o sea, las partes, para firmar a ruego de alguna de ellas que no puede o no sabe firmar, o cuando la ley así lo ordena o el notario lo considere. Interesante está esto, porque los testigos van a comparecer entonces porque la ley así nos obliga o nos ordena, porque el notario quiere que intervengan o porque definitivamente deben de intervenir porque no saben firmar o no pueden hacerlo. Clases de testigos, ya los enumeramos hasta en el código. Avanzados, vamos aquí nosotros y eso nos va a servir porque ustedes el código lo pueden utilizar en cualquier momento porque es una ley y se pueden utilizar leyes, salvo cuando les digan que no los pueden utilizar para algún examen, pero en el examen privado es lo primero que van a tener ustedes ahí, la ley. Entonces, el código, ahí tienen ya explicar a qué se refieren los testigos. Instrumental de conocimiento de abono, rogado a ruego de asistencia. Y hay un cuarto testigo que es el híbrido. Este testigo híbrido, según la doctrina, le pueden preguntar qué clases de testigos existen o cuántas clases, cuántas, 3 legalmente, más un cuarto, que sería doctrinariamente hablando. Es decir, de que los testigos son 4. Instrumental de conocimiento de abono, de ruego o a ruego de asistencia y un híbrido, porque según la doctrina establece que este testigo reúne la doble calidad de instrumental y a ruego. O sea que compareció en el instrumento y también a ruego porque una de las personas que intervinieron como otorgantes no saben o no pueden firmar. Más adelante vamos a ver nosotros ejemplos, algún ejemplo vamos a ver de esto para que nos quede así más claro. Testigos de conocimiento de abono auxilia al notario para identificar a una persona cuando no fuere de su conocimiento o no tuviere con los documentos de identificación. El instrumental que fue lo que leímos, ¿verdad? De que por disposición de la ley o cuando el notario así lo considere. Y esto es interesante porque si solemniza el acto o el contrato y cuando se quiere impugnar, el testigo prestará la declaración de que él intervino, que ponga requerimiento de las partes del notario. Ahora bien, los testigos instrumentales, sí o sí, son obligatorios o bien facultativos. ¿Cuándo son obligatorios los testigos instrumentales? Cuando se va a otorgar un testamento o una donación por causa de muerte.
Alguien me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Si nosotros leemos el Código Civil, pues, y lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que hay varias diferencias, pero algunas. Entonces, en los testamentos, aquí el testador deja ya establecido quién o quiénes van a ser los herederos, de qué manera o forma, y quiénes quedan expresamente desheredados. Mientras que en las donaciones por causa de muerte, va a tomar posesión de estas donaciones la persona, pero hasta que el donante fallece y como consecuencia en la donación que se hizo, ahí se establece que él ya es el propietario de aquel inmueble sin necesidad de hacer un trámite de proceso sucesorio, porque acá con el testamento, el proceso sucesorio va a ser testamentario y si no dejó testamento, va a ser proceso sucesorio intestado. Y facultativo de los testigos es porque se le faculta al notario hacerlo, o sea que no necesariamente debe de existir un testigo. O deben de existir testigos, ¿verdad? Testigos rogados a ruego o de asistencia. Es el testigo que auxilia al notario firmando a ruego de alguien que no supiere o no pudiere firmar. Esto en el curso anterior creo que se los pregunté. ¿Cuál es la diferencia de una persona que no sabe o que no puede firmar? ¿Qué dice? Que no puede estampar una firma en un documento legal, licenciado. Ronnie, ¿y por qué no puede? Porque carece de, ¿cómo es? Se puede decir de educación o de conocimientos de estudio, y son los que estampan, o sea, usan el dedo para firmar, se puede decir. Ya usted dio la pauta o la idea ahí. Y Byron Park, ¿qué dice con respecto a lo que Ronnie manifestó? Sí, que como capacidad personal, creo que tenemos la capacidad para hacer valer ya sea un auto o un contrato o un negocio jurídico, pues a través de una firma legalizada por medio autorizado por un notario, ¿verdad? Pero sí podemos tener la capacidad para poder hacerlo. Ajá. Gracias, Byron y Ronnie. Testigos rogados a ruego de asistencia. El testigo que auxilia al notario firmando a ruego de alguien o por alguien que no supiere, o alguien que no pudiere. Entonces, ustedes acá se centralizaron o se centraron en darme la respuesta que los testigos tienen esa potestad para hacerlo por alguna persona que no lo va a hacer. Aquí realmente la diferencia que yo les decía es de que alguien que no sabe es porque ya ustedes manifestaron de conformidad a la carencia de conocimientos que pudiera tener para poder hacerlo, para saber hacerlo, ¿verdad? Ahora hay otros que sí saben, tienen ese conocimiento, pero yo les decía que por algún accidente no pueden en ese momento firmar. Entonces ahí es donde interviene el testigo y comparece el testigo a ruego de esta persona que no lo supo hacer o no lo pudo hacer, ¿verdad? Gracias. Requisitos para ser testigo. Entonces ahora, ¿quién puede ser testigo? No va a ser testigo alguien que no sabe firmar también, ¿verdad? Lo civilmente capaz es mayor de edad, primero que sea mayor de edad, que no esté declarado en estado de interdicción, que sea idóneo.
es decir, que no tenga ningún impedimento o tacha que lo haga incurrir en alguna causal. Después van a decir, tenía impedimento. Conocidos del notario, si no lo conoce, debe cerciorarse de su identidad por medio de un medio legal. Prohibiciones para ser testigo. Los que no sepan leer o escribir no pueden hablar o no entienden el idioma español, no pueden ser testigos. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Entonces viene una persona y tiene interés en ese acto o contrato, no lo vamos a poner de testigo, ¿verdad? Porque hay un interés de un hermano, el papá, el hijo, etc. Los sordos, mudos y ciegos no pueden ser testigos. Los parientes del notario tampoco pueden ser testigos. Los parientes de los otorgantes, salvo que firmen a su ruego. Salvo que firmen, o sea que los parientes de los otorgantes, de lo que yo les decía, acá, que hay un interés manifiesto, hay que ver. Si no hay un interés manifiesto, pueden firmar los parientes. A ruego, que no se trate de testamentos, donaciones por causa de muerte. Representación. La representación o personería es la facultad que se ejercita voluntaria o legalmente de adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre de otra persona. Vamos a dejar esa representación aquí. Sí, ya sería. Como ya hablamos acá de los que intervienen en el instrumento público, en el documento notarial, también las personas están interviniendo como individual o en forma personal, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes que intervienen representando a otro. Entonces, la representación o personería es la facultad que se ejercita voluntaria o legalmente de adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre de otra persona. Ojo, entonces, representamos a una persona en forma voluntaria o bien legalmente para adquirir esos derechos y contraer obligaciones. Legalmente sería el padre y la madre a representar a su hijo. Voluntariamente es porque alguien de nosotros vamos a comparecer en representación de otra persona. Como por ejemplo, lo vamos a representar como un gestor de negocios, ¿verdad? Entonces, voluntariamente. Otra, legalmente sería por medio de un mandato, porque legalmente se otorgó ese mandato y ya está registrado. Entonces, sería por medio del testimonio del mandato debidamente registrado. Esa representación. Y también esta representación la podemos considerar como una representación voluntaria. La representación esta del mandato también puede ser voluntaria porque voluntariamente al mandatario le pidió esa voluntad o ese favor para que actuara. Sin embargo, se hizo en escritura el mandato y se registró, pero hubo una voluntad. Entonces la vamos a dejar considerada que la representación por medio de un mandato, que es un contrato solemne, es una representación voluntaria porque se delega la representación a otra persona a través de un mandato. Entonces la representación voluntaria va a ser por mandato y por carta poder. ¿Por qué esta diferencia? Porque el mandato va a ser necesario para algunos trámites, mientras que la carta poder es una declaración de voluntad. Y si usted va a ir a hacer un trámite a una institución administrativa, por ejemplo, le pueden decir, o a una institución bancaria, solo tráigame una carta poder y yo le voy a facilitar lo que usted pretende. Pero en otras instituciones le dicen, me debe traer mandato para poder hacer al gestión. Entonces, aquí por eso es de que hay diferencia y vamos a ver la diferencia. El mandato es en el intraprotocolario y la carta poder es extraprotocolo. En uno se paga un impuesto, en otro otros impuestos. En uno se paga el impuesto en el testimonio y en el otro en el propio documento.
En la carta poder son requirentes, mientras que en el mandato son comparecientes u otorgantes, ¿verdad? Y ahí ya estamos viendo las diferencias, ¿verdad? Y vamos a ver impuestos más adelante. En cuanto a una representación legal, vemos acá que la ley estipula esa representación legal de los menores de edad, para los padres, incapaces, mayores o declarados en estado de interdicción también. Los cónsules o agentes diplomáticos, según el domicilio legal donde estén fungiendo como tal, tienen esa representación legal. Los declarados ausentes también van a ser representados por alguien que fue declarado como representante por haberse declarado ausente a la persona. Y las personas jurídicas tienen su representante legal. Por ejemplo, las sociedades tienen su representante legal, quien comparece en representación de, igual que las asociaciones. En esto de las instituciones, solo manera de comentario, tenemos un par de minutos ahí y les comento. A veces no me gusta mencionar las instituciones, pero me doy cuenta de que en una compraventa que quieren realizar, se le interpuso una situación ahí a una persona que cuando le otorgaron esa escritura, por medio de la institución que se la dio, entonces en el registro de la propiedad estaba inscrita esa limitante. Por consiguiente, había que liberarla. Entonces, había que ir a la institución. En esa institución me dijeron, debe de traer un mandato. ¿Y por qué? Si solo es una gestión que se está haciendo. Entonces, una carta poder, no si un memorial vamos a hacer aquí y en el memorial lo firman ellos y en auxilio, asesoría, puede firmarlo el abogado. Pues en una segunda oportunidad dijeron que así era. Como eran dos personas, solo era suficiente que firmara uno. En la tercera ocasión que ya llevamos el escrito, que firmen los dos. Cuarta ocasión que debe de ir las copias de DPI debidamente legalizadas. No lo habían pedido. En la quinta, debe de ir copia legalizada de la escritura. En la sexta, que disculparan que no era ahí, que era en la central. En la séptima, que no habían encontrado el expediente. En la octava visita, ahí se presentó todo y dicen de que van a buscar el expediente. El problema está de que van a ver ustedes que en administrativo debe de ponerse a la vista de las personas interesadas los requisitos que piden para que no le estén diciendo en cada ocasión requisitos diferentes, ¿verdad? Sin embargo, así es en nuestro medio, ¿verdad? De que a veces se complican las cuestiones, pero hay que realizarlas. Por hoy, compañeros, explicamos esta clase y luego vamos a seguir viendo aquí las representaciones post-mortem. Eso es lo que nos hizo falta en una próxima reunión, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y en la próxima clase, mejor dicho. Y muchas gracias por la participación también de todos los compañeros. Luz María, Ronnie, Jessica, yo